Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Permítanme revisar cuántos estamos conectados. 41 personas. Ok. Hola, buenos días Raúl, Ricardo, Romina, Andrea. Buenos días a todos y todas. Ok. Voy a empezar a grabar la sesión, si me permiten, porque luego se me olvida. Está presente Derek, perdón. Está presente Derek ahorita. Buenos días, Diego. Buenos días, Arnoldo. ¿No? Pues sí, a fin de cuentas, el único que se ve soy yo. Por lo que dice Elías. ¿No está presente Derek ahorita? Voy a checar. Ah, no. Creo que no. ¿Alguien sabe si Derek finalmente pudo arreglar su inscripción de esta materia? No sabríamos decirle, profe, apenas Carlos, o no quiere que le mande un mensaje a Derek. Como gustes, pues nada más quiero saber, ¿no? Si finalmente se quedó en la clase o no, o qué. Porque no tendría, digo, la podría llevar como oyente, pero la verdad no tendría mucho caso porque de todas maneras la va a tener que llevar el próximo semestre. Entonces, pues sí quisiera saber si se queda o no se queda, ¿no? Pero bueno, a ver si ahorita se incorpora. Muchas gracias. Sí. Perdón, no supe quién habló, discúlpame, pero a ver si ahorita se incorpora Derek y sabemos, ¿no? Pues qué menso, déjenme checar en el CIACE a ver si de casualidad aparece. Puede ser que aparezca o que no aparezca. Ok. Sería del H31 Derek, ¿verdad? Sí. Mellado Derek. Ah, no, no es cierto, Estoy checando. Entonces métete a la clase, profe. Perdón, estoy checando otra materia. Mande. Espérame. Entonces, ¿ya arreglaste esto? Ah, sí, ya aparece. Ya aparece. Época moderna, Derek, Mellado. Sí. Sí, profe, nada más que se le olvidó que la clase tocaba hasta ahora y por eso no se metió. Pero sí, ya lo arregló. Sí. Digo, lo que más me interesaba era saber si se arregló la cuestión ahí de inscripción. Grupo H31, época moderna, Mellado Vázquez Derek. Sí, aquí está. Muy bien. Entonces sí quedó. Déjenme registrarlo por acá. Vázquez Derek Alberto. Perfecto. Bueno, ya confirmé que el compañero Derek sí está integrado a la clase. Muy bien. Si mal no recuerdo,
este, no les había comentado, pero ya hice por ahí la asignación, creo que eso lo definimos apenas la clase pasada, corríjanme si me equivoco, la cuestión de la asignación de temas para exponer clase. Sí, lo definimos la clase pasada, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, ese mismo día, me parece, o sea, el martes, no es cierto, el lunes, disculpen, cargué por ahí ya en la plataforma estas actividades, o sea, la asignación para la exposición de clase de los equipos correspondientes, ¿no? Estas actividades, pues bueno, obviamente están personalizadas a las y los miembros de cada equipo según les tocó, ¿no? Según les corresponde. Lo que está general para todo el grupo, pues son, bueno, es la evidencia 1, la 2 no la he podido programar porque eso se supone que va a ser por allá en la semana de evaluaciones de primera oportunidad que en su momento definirán la fecha y tendré que asignarlo en esa fecha, ¿no? Entonces por eso no tiene mucho caso que lo cargue. Digo, lo podría cargar, pero después tendría que mover la fecha de todas maneras. Entonces mejor lo dejo pendiente. Pero la cuestión de las exposiciones de clase ya está asignado para todas y todos. Para esto, incluí de hecho a Derek, o sea, ya lo había integrado al grupo por ahí, lo integré para que quedara con el equipo 9 y asignarle estas actividades, o sea, lo de exposición de clase y lo demás, también a él, ¿sí? Por las moscas y se quedaba. Era más fácil eliminarlo que después tener que estarlo agregando. O sea, eliminarlo si no se quedaba finalmente en la clase, quiero decir. ¿Sí lo viste, Derek? Hola, profe. Hola, sí viste por ahí esto que te digo, las actividades que ahí te etiqueté a ti también. Las que están en la clase. En el equipo de aquí de Teams, sí, en el equipo de aquí de Teams, sí. Sí. Ok, ya está. Sí, ahí deben aparecerte, bueno, igual que a todos, las 2 exposiciones de clase y la evidencia 1. Creo que es todo. ¿Sí? Ahí debe aparecerte eso. Bueno, debe aparecerles a todos, ¿no? Ok, bueno, resuelto entonces el asunto Como quiera tenemos pendiente, Derek, en Pensamiento Político asignarte el tema de clase. Por favor, recuérdamelo cuando sea esa clase, ¿sí? Que es mañana, ¿ok? En esta ya teníamos definido los temas que te toca exponer junto con el equipo en el que te integraste por ahí. Ok, bueno, resuelto pues ese asunto. Ok, pues otra vez, perdón, estábamos ahí checando esta cuestión más técnica, digamos. Otra vez muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 9 de septiembre. Hoy le corresponde, tenemos por ahí programado la participación de un primer equipo, que es el equipo número 11, constituido por Eddie, por Mauro, por Héctor y por Marco. Habíamos acordado la participación de este equipo el día de hoy. Los 2 equipos siguientes que les corresponden los temas sobre la expansión colonial europea, la idea es, espero que el tiempo lo permita, que los estaríamos escuchando el próximo lunes 14, ¿sí? Que son el equipo 5 y el equipo 3. El equipo 5 de Arnoldo, Brenda, Carlos Liberato y David. ¿Y cuál otro dije? El equipo 5 y el equipo 3 de Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, las personas del equipo 11, Eddie, Mauro, Héctor y Marco, ¿tú prepararon por allí su tema? Sí. Perfecto. ¿Van a participar los 4 exponiendo? Sí. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna presentación? Sí, la tiene mi compañero Mauro. Ok, muy bien.
Entonces, quien la tenga, en este caso Mauro, por favor, si gustas tú mismo comparte pantalla, Mauro, para que proyectes la presentación que tiene el equipo y ya oralmente con su micrófono, pues van participando según se hayan organizado, ¿sí? Ok, muy bien. El equipo número 11, los compañeros nos van a comentar un fragmento del texto de Hale, La Europa del Renacimiento, al que hemos titulado Estados Europeos en la primera mitad del siglo XVI. Nos brindará, pues, un panorama general acerca de las condiciones políticas durante este periodo, ¿no? Inicios de la época moderna, aproximadamente la primera mitad del siglo XVI. Entonces, bueno, adelante, compañeros, como ustedes se hayan por ahí organizado. ¿Sería posible que cada equipo suba una carpeta a sus exposiciones cuando terminen de darla? Sí, es muy buena idea, Lucero. Es muy buena idea lo que planteas. Si les parece, de una vez lo voy a hacer. ¿Sí? Espérenme un segundo nada más la gente del equipo 11, si quieren, siguiendo lo que me sugiere Lucero, que me parece excelente, lo voy a hacer de una vez. En la carpeta de archivos del grupo voy a crear, bueno, ahí, ¿qué es esto? Ok, debe ser la presentación de los compañeros que ya la subió aquí Mauro. Perfecto. Pero de cualquier manera, voy a crear una carpeta para que si quieren ahí la suban, para que no se nos hagan bolas los archivos. Voy a crear una carpeta aquí junto con materiales de clase que se llame presentaciones de estudiantes. Y bueno, ¿sí lo escribí bien? Creo que sí. Ok, ya queda. Entonces aquí voy a meter la presentación de la presentación que acaba de cargar Mauro. A ver cómo se deja esto. Ay, mover. Ok, ya creo que ya quedó. En la carpeta que se llama, ahí está al lado de materiales de clase, se llama presentaciones de estudiantes. En esa carpeta moví la presentación que subió Mauro, y les pido de favor a todas y todos en el resto del semestre que cuando les toque exponer, como lo hizo ahorita Mauro, muy, muy oportunamente, que suban, por favor, su presentación, ¿sí? Para que todos los compañeros y compañeras puedan acceder a esto también, ¿sí? Y para no hacernos bolas con tanto archivo, pues ahí en la carpetita que se llama presentaciones de estudiantes, ahí súbanla, por favor, cuando corresponda, ¿sí? Entonces, perfecto. Gracias por la sugerencia, Lucero. Y bueno, ahora sí le cedo la palabra, por favor, al equipo. Adelante, compañeros. Bueno, muy buenos días. Quiero saber primero si se escucha bien. Es que Sí, tengo un sí se problema con escucha. el... Sí se Ok. escucha, no te preocupes. ¿Tú discúlpame, ¿eres Mauro o eres Eddie? Eddie. Ok, Eddie. Sí, es que Sí. se me confunden Somos tus voces, perdón. Pons y Sí, nos pues, Estados Europeos de la primera mitad del siglo XVI. Mis compañeros que van a exponer son Marco Arnulfo, Alan, Mauro Fernández y Eddie Gómez. Sí, eso. Es Fernando. Fernando.
¿Quién comienza, compañero? De momento se silenció. Se silenció todo. ¿Quién empieza de ustedes, compañeros? Va a empezar mi compañero Eddie. Ok, adelante, Eddie, por favor. Quiero ver si se encuentra Marco. Es que, Aquí bueno, estoy. ahí va, ahí va. Bueno, Ok. buenos días. Sí, eres Marco. Buenos días, te escuchamos, Marco. Bueno, en la primera subtema del que voy a presentar hoy, que es la unidad política, eh, el autor habla básicamente que hay que diferenciar entre lo que conocemos como la Europa, bueno, como conocemos como una sociedad moderna y la que estaba durante el Renacimiento. Bueno, la principal diferencia es la estructura política y de lo que significaba el concepto de nación, ¿no? Antes la nación significaba simplemente como un grupo de individuos que habían nacido en el mismo lugar y compartían una cultura similar. Sin embargo, esto contrasta con la visión moderna de una comunidad más comunitaria, podría decirse que, y bueno, también resalta los grandes problemas, durante este periodo resalta los grandes problemas que nos separan de esa Europa renacentista, la Europa moderna, y uno de ellos es la frontera indefinida, ya que en aquel tiempo existía un concepto de una frontera definida, o sea, no había como hoy conocemos una línea, sino que todas las fronteras eran naturales, o sea, montañas, ríos, tierras de nadie, básicamente, los mares, esas eran básicamente las fronteras que existían entre una región y otra. Esto ocasionaba varios problemas, ya que al no tener una frontera definida, a muchos reyes que venían después de otros no les impedía decir, bueno, pues esta tierra pues mi reino se expande desde este hasta los Alpes. El siguiente podía decir tranquilamente, no, pues el mío se expande desde aquí hasta más allá de los Alpes. Y, y también otro factor que nos separa de esta Europa renacentista son las regiones más mal adaptadas, ya que en este tiempo eh, Creo que mi compañero tuvo un problema con el audio. Voy a continuar yo, es su parte. Lo que hablaba él era Adelante, adelante. de las fronteras definidas y las regiones mal adaptadas. Ahorita, bueno, como conocemos una frontera actualmente, sabemos que tiene sus delimitaciones entre países, entre municipios. Hay incluso letreros que te indican que aquí termina el territorio. Hay planos. Y en ese tiempo, pues como no había este tipo de sistema, bueno, todavía no estaba muy avanzado el sistema, la frontera la definía un río, una montaña, y las regiones mal adaptadas era cuando era un terreno de nadie y el rey podía saber hasta dónde era su territorio y hasta dónde no. Entonces, cuando entraban conflictos internos o las guerras, los gobernantes buscaban la expansión y aprovechaban estas situaciones que no tenían una frontera marcada y pues era lo que peleaban, ¿no? Más territorio. Bien, gracias, Eddie. ¿Quién continúa, perdón? Sí, voy a continuar yo. A mí me tocó exponer el subtema de lo que pasaba en Florencia, Francia, España, Inglaterra y Alemania. Adelante, Mauro.
Eh, Empezamos, todo lo que pasaba en Florencia por aquellos años, hacia, hacia finales del siglo XV. Aquí en las imágenes podemos ver a personajes importantes, de la ciudad en aquel tiempo. En la primera imagen aquí podemos ver se llama Jerónimo Savonarola. En el segundo podemos ver al Papa, León X. Y a la derecha, más a la derecha, podemos ver la imagen de la conspiración de Pazzi, que fue pues un atentado contra los Medici. Aquí en Florencia principalmente pues eran problemas internos, ¿no? Había un descontento de algunas facciones porque pues no estaban de acuerdo con que la familia Medici ostentara todo el poder, y las tensiones se presentaron aún más después de que Lorenzo de Medici, uno de los personajes de renombre político más importantes ahí en la ciudad de Florencia, se había unido en matrimonio, ¿no? No recuerdo bien el nombre de su esposa, pero se especulaban que era un matrimonio pues para ganar más poder, ¿no? En la ciudad, y pues así dejar de ser, por así decirlo, se menciona en la lectura, como un ciudadano común. A raíz de esto, pues surgieron, las tensiones se incrementaron, y aún más en la familia Pazzi, que eran como entre los Medici, más o menos eran una familia de banqueros importantes, y eran ellos los principales que estaban en desacuerdo con que pues persistieran, ¿no?, en el poder. A raíz de esto organizaron una conspiración en 1478, mediante un atentado que hicieron en medio de una misa. Lo llevaron a cabo entre ellos y creo que también gente de otras familias, no recuerdo bien cuántos eran, pero allí en esa misa se encontraban Lorenzo y su hermano Juliano. Lorenzo logró sobrevivir, logró escapar del atentado, pero su hermano Juliano pues no sobrevivió, fue asesinado. La ciudad, a raíz de esto, pues empezó a tener una división, por así decirlo, entre quienes apoyaban entre los florentinos que apoyaban a la familia, pues, de los Medici, ¿no? Y también los que pues eh, tenían el pensamiento de expandir la participación política a otras personas y que no se ostentara el poder solo en ellos. Y es aquí donde entra el pastor Savonarola, cuyas ideas sí eran bastante fuertes en la comunidad e influenciaron a un gran grupo de personas, y se terminó por expulsar a los Medici, ¿no? Este, en base a lo que decía Savonarola, se fueron haciendo así como que unos intentos de reformas, pero surgieron varios problemas después de esto en la ausencia de los Medici, a raíz de las invasiones de los franceses a Nápoles. ¿Y en qué sentido es esto? Pues más que nada es porque eran más las represalias pues que se tomaba el gobierno italiano, contra Florencia, ¿no? El papado, más que nada era Julio II, el que les ponía así como que sanciones, o sea, estaba sobre de ellos por el apoyo porque se negaban a apoyarlos en la guerra contra los franceses. Y pues Florencia ya tenía todo este tipo de problemas. Estaban envueltos en un aislamiento, creo yo, en un aislamiento económico, mencionado ahí en la lectura. Y la ciudad estaba agitada por esta crisis. Entonces, este, se resoluciona el conflicto hasta el final, con la elección de León X, que era sobrino de Lorenzo. León X, Julio Medici, creo se llamaba, no, Juan, y él fue designado papa. Y de esta forma, pues se consiguió aplacar ese conflicto que había entre el papado y Florencia, y hubo más cercanía de Florencia con Roma. Esto,
Posteriormente a León X le sucedió Clemente VII, que también era miembro de la familia Medici, pero el hecho de que generó mucho descontento por el hecho de que no gustaba mucho el hecho de que sacara muchos recursos, ¿no? Para atender los problemas en Roma, los saqueos que habían y pues también las invasiones de los franceses, ¿no? Era bastante a lo que se tenía que atender económicamente y pues era de Florencia de donde salían los recursos. La gente pues a raíz de esto en Florencia tuvo bastante descontento y ahora sí definitivamente expulsaron a los Medici hacia el año 1517. Permítame un momento, es que la presentación está medio lenta. Bueno, pasando a otro tema, tenemos la expansión francesa. Ellos pues venían de un gobierno pacifista con el mando de Luis XI, ¿no? Con las políticas pacifistas y medidas en favor del comercio y la agricultura que este rey promovió para Francia, le ayudaron a recuperarse de la guerra de los 100 años que habían tenido contra Inglaterra, ¿no? Posteriormente. Fueron ganando expansión territorial, no tanto por cuestiones bélicas, no era tanto así de porque se las ganaran en la guerra, sino fue cuestión de sucesos fortuitos, ¿no? De la suerte. Como por ejemplo aquí menciona cuando anexaron Anjou y Provenza en el 1481 y Picardía y Borgoña en el 1482. Eh, Creo que yo había visto que la expansión de Anjou hacia Anjou y Provenza eh, se había dado por la muerte del señor, ¿no? Que dominaba esos territorios. Y Picardía y Borgoña la obtuvieron a raíz de la resolución de un acuerdo de, de qué se debía hacer con las tierras del señor que también había muerto, ¿no? Pero ellos eran los que habían participado activamente en esa conspiración, así que medio sí, medio no fue por cuestiones invasivas. Pero de ahí en fuera ellos ganaron esos territorios por una solución que no era tanto violento, por así decirlo. Después de Luis XI, pues le sucedió Carlos VIII, quien invadió Bretaña y se casó con la hija del difunto Francisco II, que era quien dominaba en ese entonces la Bretaña. Carlos VIII también sería el principal que apoyaría las incursiones en Nápoles hacia 1494 y también a su vez eh, Luis XII, su sucesor, incursionaría igualmente en Nápoli y en Milán, ¿no? Y ahí obtendría lo que se conoce como el milanesado. Aquí tuvieron ciertos problemas en Nápoles, principalmente porque llegaron a la par de los españoles, habían formado un acuerdo, pero terminaron traicionados, ¿no? Y fueron expulsados, pues los españoles con ayuda de alianzas italianas, pues terminaron expulsándolos definitivamente en 1504. Y esta no sería la última vez porque de hecho se me hace un poco gracioso porque Francia cada vez confiaba más en las alianzas, ¿no? O a cada rato se le volteaban contra ellos y pues es lógico, ¿no? Eran un ejército bastante aguerrido, bastante poderoso. También fueron, pues, aquí menciona, expulsados de Venecia y de Milán por una alianza entre España, Alemania y el Papa Julio XII en 1513. Y
pues finalmente terminaron, por así decirlo, en un acuerdo entre Inglaterra, con Inglaterra en 1520, en lo que se llama el draft o aquí se llama el draft de Oro, pero tenía otro nombre, creo que el campo de las telas de oro o algo así, que fue el acuerdo celebrado entre Enrique VIII y su rey, el rey francés Francisco I. A ver. Bueno, ahora pasamos a la corona española. Era pues un imperio, por así decirlo, unido, pero pues por el matrimonio que había entre Fernando e Isabel, pero pues no era un reino totalmente unitario porque se dividían en dos grandes, la corona se dividía en dos grandes reinos que eran Castilla y Aragón, siendo Castilla pues el más amplio, le suponía bastantes desafíos a ambos reyes, ¿no? Catalina no, es Isabel. Sí, la reina Isabel de Castilla pues se llevaba bastante tiempo en atender todos los problemas que habían en su reino y también pues eso le llevaba de alguna forma una implicación directa a Fernando para también poner énfasis en solucionar más los problemas de Castilla que en Aragón. No tenían ellos una cámara general que reuniera representantes de ambas facciones de la corona y había preferencia en recurrir a congresos locales en los que participaban pues los reyes de cada reino, ¿no? Fernando participaba en Aragón, Isabel en Castilla y etcétera. Y pues era de esta forma la que pretendían dar solución a los contratiempos en cada uno de sus dominios. La expulsión de Italia que los franceses resintieron fue producto de una alianza de los poderes italianos impulsada pues por el propio rey Fernando. A la muerte de la reina Isabel, Fernando consiguió tomar Orán en la costa norte de África durante la cruzada contra los moros, que era otra de las cosas que Isabel había aprendido y que Fernando continuó después de su muerte. Además, también, y esto es pues bastante importante, por así decirlo, la corona española obtuvo el permiso exclusivo de la Iglesia autorizado por Julio II, pues para la evangelización de las nuevas tierras que había descubierto, bueno, de las Indias occidentales a las que había llegado Cristóbal Colón. Y pues esta era otra de las tareas que Isabel había dejado pendientes, y que Fernando pues terminó al final. Fernando se convirtió pues sí decirlo, en el único regente de España en ausencia de un heredero adecuado para que iba a ser el heredero, bueno, la heredera, que era su hija Juana, porque estaba loca y su hijo Carlos también, pero el hijo de Juana, Carlos, que en ese tiempo era todavía bastante joven. Y pues en 1516, finalmente, a la muerte de Fernando, su nieto Carlos I asumió el trono español hasta 1556. Pasamos a la restauración inglesa. Se mencionaba que tenían cierta similitud con la corona española en cuanto a que tenían los medios, las formas para adaptar el gobierno y encaminarlos pues a un buen gobierno, ¿no? Un gobierno bastante sólido. Sin embargo, se diferenciaban en que España a cada rato se lo pasaba inventando y queriendo renovar estos métodos.
Sin embargo, lo que hicieron los ingleses fue que ya los tenían establecidos y entonces solo faltaba restaurarlos para ahora sí hacer eh, el poder real efectivo, ¿no? Mm, durante, antes de la llegada de los Tudor, pues habían muchos descontentos, muchos problemas internos en el gobierno de Inglaterra sobre quién debía gobernar, quién debía ser el rey. Habían hostilidades hacia el heredero que era Eduardo V de Lancaster. Y pues esto provocó el levantamiento de su tío Ricardo, que era de la casa de York, en una nueva lucha por el trono, que fue la guerra de las dos rosas. Ricardo pues obtuvo el trono y gobernó. Dice que era bastante autoritario, no le gustaba la represión y digo, no le gustaba la represión, era lo que le encantaba, obviamente. Este, y pues al igual que el anterior rey, ahí sí le voy a fallar, no recuerdo bien quién era, pues pretendía, por así decirlo, burlonamente gobernar pacíficamente, pero pues era todo lo contrario, gobernaba pacíficamente porque pues no había quien se lo pusiera prácticamente porque pues, los mandaba a matar. Ricardo gobernó hasta 1485 cuando Enrique Tudor, proveniente de Francia y de la casa de los Lancaster, lo derrotó en la batalla de Bosworth. Pese a la conformidad de los pocos opositores que tenía con sus pocas políticas de seguridad y protección, Enrique todavía, después de la muerte de Ricardo, se enfrentó sí, o sea, hubieron varias rebeliones como la de los impostores Simnel y Warbeck que se hacían pasar por anteriores herederos que exigían su derecho al trono. Y pues para evitar futuros problemas con ellos, pues los mandó a ejecutar directamente, ¿no? Para evitar futuros problemas como Enrique VII se blindó por así decirlo, con vínculos internacionales a manera de protección contra nuevas oposiciones. Contra Chips, básicamente se rodeó de alianzas para prevenirse de futuros levantamientos. Su hijo Enrique VIII, que le sucedió, recibió un gobierno tranquilo, a excepción de unos enfrentamientos como por ejemplo la batalla de Spurs, que fue contra el ejército francés, y otra contra los aliados de los franceses, que eran pues los escoceses. Mediante el ascenso de los Wolsey, Enrique logró proyectar a Inglaterra en el panorama internacional. Eh, en primer plano, pues había sido invitado por España, por el rey Carlos, a participar en las guerras en Italia, ¿no? Pero en vista bueno, supongo yo que las rivalidades que tenían y del amplio crecimiento que estaba teniendo España hacia otras tierras, eh, Francia pues decidió hacer, por así decirlo, amistad con, o sea, sí, una alianza con Inglaterra con Francia e Inglaterra en el ya mencionado Drap d'Or. Y, caray, ya no se ve la presentación, profe. No, No, si ahorita, puedes ahorita no compartirla, se por dejó favor. de ver, se dejó ¿Se de dejó ver, de ver? Mauro. Sí. Ah, ok. Déjame ver si puedo otra vez, ahí
ves? Todavía no, Mauro. No, digo, no se ve tu pantalla. Sí, ok. Ya lo estoy poniendo, profe. Sí, parece Por que ya está, prensa. ya está en proceso para abrir. Ajá. Ya abrió, nomás que está la portada. Sí. Déjame ver si no se quita ahorita que le voy adelantando. Y bueno, pues para finalizar, tenemos el caso más desafortunado, en mi opinión, que fue el de Alemania y la descomunión que había entre el pueblo y pues el imperio. El emperador hablaba como dirigente político de Alemania, pero los alemanes no lo respaldaban, no contaba con el respeto suficiente. Aquí vemos al emperador de ese tiempo, Maximiliano I. El motivo principal de esta situación era la ausencia de una maquinaria imperial capaz de vincular la política de los emperadores con los bolsillos de la multitud de nobles que se la pasaban anteponiendo sus propios intereses por sobre su lugar en el imperio. Y pues esto generaba que los mismos nobles despreciaran el lugar que tenían dentro de la Cámara Imperial. En 1494 el Sacro Imperio retuvo de Francia el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos. La amplitud de estos dominios requería urgentemente solucionar mediante reformas la Constitución Imperial. Si de por sí no había un orden en los territorios que ya tenían originalmente dentro de sus límites el emperador, pues aún más caótico se iba a volver si no lograba poner orden en los territorios que había logrado incorporar de nuevo, ¿no? El emperador Maximiliano sufrió de varios fracasos intentando incursionar en tierras lejos de sus aposentos. El más conocido fue el tropiezo que tuvo en Milán, cuando se quedó sin dinero en un solo día y sus tropas lo abandonaron y tuvo que regresar humillado a Austria. Debe haber sido un día muy triste para el pobrecito. Su éxito, más que nada, eh, se debió pues a la propia regencia que tenía en sus tierras, ¿no? En las que le eran leales y no en el resto del imperio, porque estaban pues divididos en territorios que estaban gobernados por nobles o que estaban aislados y se regían por órdenes eclesiásticas y no había mucha comunión entre ellos y el emperador. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Mauro. ¿Quién sigue por ahí, por favor? Sí, bueno, Eddie, adelante, Eddie. bueno, vamos a ver del capítulo 3, la evolución interna. Como ya comentó mi compañero Mauro, las problemáticas y todo lo que estaba pasando en estos 5 países, sabemos que digamos que los tiempos eran muy caóticos, pero como ya se habló de los compromisos y los objetivos y las guerras de estos países, podemos tomar en cuenta que el verdadero objetivo interno de estos 5 países, bueno, más bien de la mayoría de los países, pues no era renovar, sino restaurar. Entonces, como había tanta problemática y tanta falta de comunicación, el tiempo estaba pasando muy rápido, o al menos la evolución de los sistemas. Como ya vimos en España, estaban tratando de innovar los métodos. En Alemania había problemáticas con el emperador. Y bueno, aunque no había un gobierno cristiano que pudiera compararse con los turcos otomanos, el incremento del control central en Europa era todo un fenómeno que se podía observar desde Rusia,
con las conquistas de Iván III hasta los estados pontificios, donde los papas Sixto IV, a Julio II y León X luchaban por recuperar territorios que se habían perdido bajo sus predecesores. La centralización eficaz se encontraba obstaculizada por la mala calidad de las vías de comunicación. Cuando yo leí este fragmento en la lectura, pensaba que por vías de comunicación se refería hacia los países, o sea, la comunicación entre países, pero después tuve que darle muchas leídas, me di cuenta que se refería a la misma comunicación del país entre gobernantes y los, pues sí, los pobladores no se entendían, ni siquiera se podía llegar a un acuerdo. Casi todos los gobiernos tenían que buscar compromisos con asambleas que declaraban representar a las clases que pagaban impuestos. Tenemos, por ejemplo, que en Polonia había un Sejm, en Suecia se llamaba un Ting, en el imperio alemán se llamaba el Reichstag, en Castilla y Aragón pues son las Cortes, en Francia y Países Bajos son las asambleas de los estados y en Inglaterra el Parlamento. Casi todos estos impuestos eran utilizados para fines militares y para obtener apoyo público si era necesario, pero pues como toda política, los integrantes de las asambleas y parlamentos pues tenían un puesto jerárquico y si los nobles y la corona estaban a favor del parlamento o de las asambleas, pues lograban ahí desviar impuestos o pues sí, clavarse un dinero. De igual manera, estos asambleas o parlamentos solo se convocaban cuando había un caso de extrema necesidad, ya que pues, como le digo, todo estaba muy rápido en este periodo y por lo mismo si en Francia estaba pasando algo, en España estaba pasando otra cosa, en Florencia estaba pasando a lo mejor más rápido, entonces tantos problemas así provocaban esta evolución interna de países y creo que de una manera muy acelerada. Lo que me llamó también la atención fue que cuando los países estaban en alianza o en guerra, o bueno, cuando estaban en cuestiones de guerra, lograban inflar sus nombres o para darse algo de más poder. Por ejemplo, el duque de Rusia se llamaba, se le reconocía como el soberano de toda Rusia, el gran duque Iván III de Rusia. El rey Enrique VII era nuestro más temido soberano señor. El otro era Enrique, el rey Carlos, que era el más querido primo de Enrique, Carlos de Francia. Después, cuando Francia e Inglaterra pues tienen un conflicto, los ingleses decían Carlos, el rey francés. Después pasa lo mismo con Inglaterra y Francia, hacen una tregua y después es el más excelso y poderoso príncipe, su primo de Francia. Después vuelve otro problema, otros conflictos y es Luis el rey francés. Después de una tregua en 1514, ahora es el muy excelente, elevado y poderoso príncipe rey Luis de Francia. Entonces, como vemos, había muchos problemas y el poder, creo que todo esto era factor para que los países sigan evolucionando. Y como vemos, pues la etiqueta de entre más poderoso sea el rey, como que daba ahí algo de una etiqueta que la guerra estaba presente todavía, a pesar de que había dejado ya treguas y años de paz, por lo menos se seguía siempre a la defensiva. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias, Eddie. ¿Quién sigue, compañeros? Héctor, supongo. Primero que ponga mi diapositiva. Ok, Ahí está, esto es mío. adelante. Yo hablaré de las relaciones internacionales y la guerra. Dale. Tú, muévele. A ver, aguante. Ahí está eso.
Haz de cuenta que mi texto explicaba sobre cómo Tomás Moro veía lo que lo rodeaba. Preguntándose a sí mismo, supongamos si yo fuera el consejero del rey de Francia. Tendría la tarea de reconquistar Nápoles. ¿Cómo sometería, cómo someter a los venecianos y al resto de Italia? Pen- eh, Tomás Moro pensaba que podría aliarse con Venecia, o sobornar a Suiza o al emperador. Tal vez hablar de una paz con Aragón. ¿Se imagina que otro consejero mencionaría que formaría una alianza con Navarra? Y también se imaginó que su problema más difícil sería tratar con Inglaterra. Él quería una paz con ellos, aunque se llevaran mal. Por eso necesitaban a los escoceses y ayudarían a los nobles exiliados, porque pues siempre viene bien tener un pretendiente a la corona. Pero tengo entendido que a Tomás Moro nunca le gustó lo de la guerra. Así que se preguntó que si todos los consejeros de repente hablan de guerra, ¿qué hará una pobre alma como él para detenerlos? Les diría que dejen vivir en paz a los italianos. Obviamente nadie estaría de acuerdo. Pone de ejemplo que en el sur de Utopía hay un reino en el que otro reino intenta conquistarlo. Le cuesta mantener su conquista. Le costó conquistarla y le costará mantener a los pueblerinos tranquilos. El resultado de años de guerra donde un soberano intenta regir dos naciones y que en realidad no gobernaba bien ninguna. Donde todo iba de mal en peor. Todos le suplicaban que eligiera una de las dos, y al final eligió pues donde empezó. Y lo que conquistó se lo entregó a un fiel amigo, que no mucho tiempo después fue destronado. Eso es una suave parodia de la política de Francia, que hizo ver a otras naciones que pueden tener pedazos de Italia. Solo tenían que ver la suerte de los franceses, españoles o alemanes, de las peticiones de ayuda o de las invitaciones del Papa. Pero, ¿por qué la gente peleaba? Ah, sí, le di clic de nuevo. ¿Por qué la gente peleaba? Tantos nobles, reyes y pontífices estaban involucrados. Podríamos decir que peleaban por tierras, pero por tierras. En un mundo repleto de granjas, y lo que se conquiste serán tierras tan lejanas que no producirán nada o serán difíciles de administrar. Pero claro, siempre hay más de una razón, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero si Nápoles apenas producía más que grano y los caminos eran inseguros, ¿qué buscaban los franceses? Si ni siquiera conquistaban Francia. Dicen que la gente consideraba la guerra algo normal, pero para Tomás Moro parecía ridículo expandirse comprando, casándose o matando, y olvidar mantener lo propio. Parece que todo es por orgullo, o la antigua gloria. Aunque la doctrina medieval no ayudaba a nada, como dijeron los anteriores, todo estaba dedicado a la guerra. Y aunque se jactaba de que la guerra era algo personal y no colectiva, eso era cierto hasta que los reyes arrastraban a todos los demás. Y pues esto es un mapa de lo que explicaron. Eso es todo. Gracias, Héctor. Compañero, bueno, creo que Mauro no pudo regresar, me parece que sigue apareciendo desconectado, ha de haber tenido algún problema. Aquí estoy, profe. Discúlpame. No, sí. no, dije Mauro, discúlpame, me refería a Marco, perdóname, Mauro. Okay. Sí, es que es el que se le cortó cuando estaba exponiendo. Sí, creo que Marco aparece como desconectado todavía. Bueno, los demás, ahora sí, Mauro, Eddie y Héctor, ¿tienen algo que agregar sobre su tema? Cuando termina el texto fue cuando el clava las 95 tesis. El Lutero, pues. Sí, Lutero. Ok. ¿Algún otro comentario que agregar sobre el tema que expusieron ustedes tres, compañeros? Sí, pues, soy Mauro. Que básicamente Sí, pues adelante. no había ningún tipo de unión fiel entre cada uno de esos soberanos. No les importaba así de que enfrascarse en cada conflicto, unas veces portarse como amigos y otra
despedazarse en el campo de batalla, pero pues es lo bonito de, de las guerras de finales de entre la era medieval y la época moderna. Así es, bueno, se arrastra hasta el siglo XX todas esas cochinadas, pero bueno, sí, Mauro, de acuerdo. Eddie, ¿tienes algo que agregar? Sí, que bueno, se me pasó ahorita decirlo, que creo que en Inglaterra fue cuando, bueno, en estas fechas ya estaba lo del contrato, ¿no? Ya estaba, ya se había reformado lo que era el contrato, y creo que ahí en la lectura venía algo así como, no recuerdo qué rey iba cabalgando por Inglaterra y él tomó como iniciativa, bueno, creo que a diferencia de los reyes que había, él buscaba defender su reino y su población, y la gente le tenía demasiada confianza que le decían, bueno, que cuando lo vieron cabalgar, le decían, por favor, gobierna como haz las cosas bien, porque nosotros te pusimos ahí, dando a entender que ya, bueno, por lo menos en Inglaterra, había un cierto tipo de conexión entre el pueblo y el rey, no como en los demás países, que por ejemplo en Alemania, que no querían al emperador. Sí, gracias, Eddie. Supongo que te refieres a la noción, a la perspectiva de que hay como que un contrato, o sea, un pacto, un acuerdo entre el gobernante y el pueblo, o viceversa, y que en tal sentido el gobernante pues recibe el poder de parte del pueblo, que es lo que denota lo que acabas de comentar. Efectivamente se fueron desarrollando esas ideas, que la gente del grupo que está en Historia del Pensamiento Político, pues por ahí lo estaremos viendo. Eso es el famoso justnaturalismo que tanto hemos mencionado por allá. Muchas gracias, Eddie, y gracias a los cuatro. Bueno, Marco, creo que sigue sin conectarse, no sé, pero a los tres compañeros que aquí están, muchas gracias. Ahora sí, los demás tienen algún comentario, duda para el equipo. Perdón, creo que hay una manita, pero déjenme verla. Adelante, Miguel, adelante. Sí, Miguel, te escuchamos. Listo, perdón, se me congeló poquito tiempo. No te preocupes. Me parece bastante importante muchos puntos que tocaron los compañeros. Creo que hay dos cosas, sobre todo, que me gustaría resaltar, que, bueno, no se mencionaron por ahí, pero quedó un poquito implícito. El primero, me gustó mucho, no recuerdo quién fue, creo que Mauro, quien comentó que no había una estabilidad en los reinos europeos, ni entre ellos, ni un buen tratamiento, no había una buena como amistad o lealtad, y tampoco ejercía mucho sobre el control de la iglesia. Creo que allá se puede empezar a ver un poco como esa decaída o pérdida de ¿cuál es la palabra que busco? De su legitimidad. Como existió antes, en la época de las cruzadas, que bueno, más o menos lograba organizarla a los reinos, ponerse de acuerdo, pero aquí ya se perdió un poco ese poder de la iglesia, que sí existía en Medio Oriente, con bueno, ya por aquí, por esta época, si no me equivoco, llegan los turcos otomanos, ¿no? Empiezan a hacer el gran sultanato con Suleimán el III y todo ello, Suleimán el Magnífico, perdón, y creo que parte y factor importante que vamos a ver seguramente más adelante, de que en este momento el mundo musulmán no se comiera o llegara muy fuerte a Europa, porque, como menciono, no tenían una estabilidad política, se estaban peleando entre ellos, fue la creación de, que más adelante vamos a ver, como una república entre Polonia y Lituania, porque tengo entendido que son específicamente las tropas de este país de los húsares alados quienes detuvieron como el 90% de las invasiones del mundo musulmán y de los otomanos a Europa, como se encuentran en la puerta de Europa del Este. Y
Lo segundo, que también me parece importante resaltar, es que aquí se puede comenzar como a ver un poco la primera recaída del absolutismo monárquico europeo. Ya mencionaron que se empezaron a crear las primeras cortes y representantes de la sociedad, que ya no todo el poder caía por completo en el rey, y creo que esto es lo que menciona Marx en el Manifiesto Comunista, cómo la burguesía empieza a devorar, a comerse la aristocracia, a reclamar su poder, y ya más adelante en Revolución Francesa veremos cómo también dice que la burguesía crea sus propias armas, que es cuando aparece el tercer estado, y bueno, supuestamente empieza el proletariado contra la burguesía. De acuerdo, Miguel, muchas gracias por tus comentarios. Mejor no. Sí, adelante. Es que lo de Soleimán para adelante va a salir después. Haz de cuenta que el texto termina en 1520. Soleimán fue coronado ese año, así que pues no puedo saber qué hizo si no fue coronado antes. Sí, o sea, te refieres a que no correspondía al tema que ustedes comentaron. Sí, digo, no importa. O sea, lo importante es que en el comentario de Miguel, pues simplemente está estableciendo ahí vínculos entre temas. No es que ustedes a fuerza lo hubieran tenido que comentar. No te preocupes, Héctor. Pues bueno, por ahí Diana pregunta o comenta acerca de los enclaves. Supongo que te refieres, Diana, a esas posiciones que unos países tenían en otros desde nuestra perspectiva, ¿no? Como las posiciones que tenía, qué sé yo, Francia en algún momento, o el Imperio, o España, bueno, Aragón, o lo que sea. En Italia, por ejemplo, bueno, porque en Italia todo el mundo tenía las narices metidas, pero también posiciones del imperio en otros territorios, como en el Franco Condado, ¿no? Es en torno a Besançon, que es en la zona francesa actual, etcétera. A este tipo de cosas supongo que es a lo que te refieres. Bueno, pues es resultado precisamente de lo que ya los compañeros han destacado, ¿no? De estas disputas, herencia de la Edad Media, como en la Guerra de los 100 Años, o como en las Vísperas Sicilianas, donde se desmembró y se disputó el reino de Sicilia, etcétera. Es de las instituciones universales de la Edad Media que seguían existiendo, pero de una manera un poco acotada y anómala, ¿no? Como el Sacro Imperio, que seguía existiendo, pero bastante acotado, aunque tenía posiciones en muchas otras partes, en los Países Bajos, en lo que hoy en día es Francia, aún en el norte de Italia, en diferentes partes, pues seguía teniendo posiciones enclaves el Sacro Imperio, ¿no? Pero esto no estaba dado de una vez y para siempre. Tenían que o ganarlo por las armas o por acuerdos diplomáticos, matrimonios, negociaciones, etcétera, etcétera, lo cual era muy variable, que ya lo comentaban también los compañeros, o pues ganarlo, conservarlo, ¿no? A través de estas estrategias. Podía ser con las armas o podía ser con negociaciones, matrimonios, etcétera. Y pues bueno, pues esos enclaves eran simplemente una herencia de esta fragmentación política medieval. Todavía hoy en día tenemos fragmentaciones de ese tipo que se forjaron en la época moderna de manera curiosa. Por ejemplo, el hecho de que Gibraltar sea británica. ¿Por qué rayos Gibraltar es británico? Pues bueno, es una herencia, me parece que del siglo XVI, ahorita no quiero mentir porque no tengo el dato reciente, pero es una herencia de la época moderna. Cuando así fue, Inglaterra se apropió de este peñón de Gibraltar y lo conserva hasta hoy en día, ¿no? Porque tiene este enclave, porque esta posición, en fin, así es la cosa. Por supuesto que muchas... Sí, escucho. Bueno, una última pregunta. Va a sonar muy tonta, pero tengo la duda desde ayer en la noche que leí la lectura y me da vergüenza preguntarla porque tal vez es algo que vimos en la materia anterior de Edad Media. ¿Qué es el milanizado? No tienes por qué apenarte. No tienes por qué apenarte. Dime, perdón, no escuché la pregunta porque... ¿Qué es el milanesado? O sea, yo pienso pues en algo totalmente distinto, o sea, no encuentro como que una... Te suena que se come, ¿no? En torno a Milán, simplemente.
Es de la región, no recuerdo bien cuál era su estatuto, si era ducado o qué, pero es en torno a Milán. Eso es lo que se llama el milanesado, la región en torno a Milán. A Milán en Italia, ¿no? En el norte de Italia. Eso es todo. Ciertamente la palabrita nos suena medio curiosa, ¿no? Pero es eso, simplemente. Ok. ¿Los demás tienen algún comentario, duda en particular sobre lo que nos ha comentado el equipo? Si me permite, profesor, a mí me gustaría Adelante. señalar que después de la de la crisis de sucesión de Borgoña, en la que los territorios de el antiguo ducado de Borgoña y Flandes, todo eso se dividieron entre Francia y el Sacro Imperio, ese es como que el comienzo del crecimiento de la Casa de Habsburgo, ¿no? Porque es el momento en el que verdaderamente empiezan a agarrar territorios y que les empieza a quedar como que mucha suerte. Se quedan con los territorios de los Países Bajos y más adelante va con la destrucción del reino de Hungría, también se quedan con Hungría, ¿no? Con ciertas partes de Hungría. Como que cementan su posición como emperadores. Sí, así es, Carlos. Obviamente fueron muchos factores, como tú mismo lo mencionas, pues digamos fortuitos, ¿no? Los que fueron forjando esa acumulación de dominios de la Casa de Habsburgo. Y bueno, pues un salto adelante importante, pues fue el de por las circunstancias que encumbraron a Carlos V, ¿no? Como lo sabemos, que heredó pues de todo, ¿no? Y incluyendo el milanesado, incluyendo posiciones en Italia, posiciones en Francia, el Franco Condado de Besanzón, los Países Bajos, el Sacro Imperio, España, obviamente las Indias Occidentales, un chorretal, ¿no? De territorios, todo ello heredado, bueno, el sur de Italia también, el Reino de Sicilia, heredado de su abuelo, que por ahí lo había logrado, como ahorita lo comentaron los compañeros, consolidarse en el dominio del Reino de Sicilia, porque toda la vida se la estuvieron disputando Francia, Aragón y una disque dinastía interna propia italiana, pero finalmente Fernando el Católico se afianzó en el dominio del Reino de Sicilia y más o menos lo unificó, ¿no? Porque se había mantenido fragmentado entre Nápoles, la parte italiana, y Sicilia, la parte insular, ¿no? Se había mantenido por ahí fragmentado. Y pues sí, pues fueron las circunstancias fortuitas, ¿no? Qué más fortuito que todo lo que pasó para que se encumbrara una figura como Carlos V, ¿no? Su tío, ¿cómo se llamaba? Juan, me parece, el primogénito de los Reyes Católicos, más bien dicho, el varón de los Reyes Católicos, se les murió. Tenía no me acuerdo si era niño o niña, póstumo, porque se murió primero el chamaco y luego, bueno, porque estaba muy joven, pero ya estaba casado, y luego estaba embarazada pues su esposa, pues se murió también el bebé. Él o la bebé, no me acuerdo si era niño o niña, se murió. La mamá, pues se chisqueó. El papá se murió primero, ¿no? Que era el heredero, el Felipe el Hermoso. La mamá se chisqueó, o sea, una serie de circunstancias ahí fortuitas que fueron haciendo, además de lo, digamos, circunstancial del matrimonio, ¿no? Entre Felipe y Juana, que todo confluyera en la figura de Carlos V, ¿no? En fin, bueno. ¿Algún otro comentario por ahí, compañeros? ¿Quién es Carlos del Nuevo Reino de León? No, perdón que no pesque el chisme. No pesque el chiste, más bien. ¿Algún otro comentario, duda en particular, compañeros? Pues, si me permite, profesor, otra cosa que me gustaría comentar, y tirar Adelante. para que lo comentemos ahí. Podemos ver que después de la derrota de Inglaterra en la Guerra de los 100 Años, que no fue derrota en sí, porque tengo entendido que siguieron reclamando por cientos de años hasta la Segunda o Primera Guerra Mundial, que ellos eran los legítimos reyes de Francia. Vemos que Inglaterra como que se vuelve un poquito más insular, ¿no? Es como que empieza a volverse más insular en los asuntos europeos. Ya no se vuelve a tratar de como que obtener territorios por sí mismo. Hasta
Sí, realmente, como que se empieza a ser más insular, ¿no? Y vemos creo que fue el antecesor a Henry VIII, el que como que facilitó la situación en Inglaterra para que se diera el anglicismo, ¿no? De acuerdo, Carlos, así es, Inglaterra forjó una identidad insular, sus vínculos con el continente, con Francia, quedaron rotos a raíz de la, pues de la conclusión de la Guerra de los 100 Años, y pues bueno, efectivamente forjó esa identidad insular. Muy probablemente podríamos decir que es una herencia, digo, sé que estoy extrapolando cosas, pero Inglaterra siempre ha estado, y todos lo sabemos, con un pie en Europa y con un pie fuera de Europa, ¿no? Porque geográficamente sus circunstancias se prestan a ello. Se considera europea, sí, pero no, no tanto, no igual que aquellos, no me confundan, etcétera, ¿no? Y esto probablemente se deriva de aquel momento en el que forjó una identidad, cerró filas en torno a su identidad insular, con la conclusión de la Guerra de los 100 Años, y efectivamente, como lo dice Eddie, esto lo vemos en el Brexit, pero incluso antes del Brexit, por ejemplo, antes del Brexit, ¿no? O sea, de que el Reino Unido se pretendiera separar, o bueno, se separara de la Unión Europea, nunca tuvo el euro como moneda, ¿no? O sea, sí estoy, pero no estoy, ¿sí? O en unas cosas sí, en lo que me conviene, en lo que me dé la gana, etcétera, ¿no? O sea, hay una identidad ambigua de los británicos ahí al respecto. ¿Y a qué te referías con tu último comentario, Carlos, de que con Enrique VIII inició el anglicismo o algo así dijiste? ¿A qué te referías con eso, perdón? No, que sí, es que no recuerdo el nombre del padre de Enrique VIII. Enrique VIII es el que mató a sus esposas. No sé si lo Sí, bueno, su papá era Enrique VII. que Enrique VII es el que como que afianzó el control político y económico en Inglaterra, ¿no? Y fue durante este periodo después de la Guerra de las Rosas, lo que Sí, por permitió supuesto. todo el desmadre que hizo Enrique VIII, porque pues, en otra situación no hubiera habido una guerra civil, ¿no? Sí, por supuesto, el primer Tudor, ¿no? Por eso, como era una dinastía nueva, pues era importante también consolidarla, legitimarla, etcétera, ¿no? Afianzarla. Por eso también buscaban alianzas con otros países como con España, ¿no? Por eso la importancia de esa alianza del matrimonio de Arturo I, primero Arturo, pues, el hermano del futuro Enrique VIII, y luego Enrique, ¿no? Porque Arturito se murió con Catalina de Aragón, ¿no? Mm, interpreté tu comentario y por eso lo menciono un poquito. Interpreté tu comentario en el sentido de lo relativo a que se fue afianzando también una identidad centrada en el inglés y en la lengua inglesa y diferenciada de la herencia normanda, de la herencia francesa, porque hasta la Guerra de los 100 Años había una fortísima influencia francesa en términos culturales y en particular en términos lingüísticos. Si recordamos, si no me equivoco, por ahí se los mostraba en medieval, la divisa del escudo del Reino Unido sigue estando en francés y se forjó en la época de la Guerra de los 100 Años, en la época de Enrique VI, Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, ¿sí? O sea, hágale como quieran, ¿sí? Que yo tengo derecho a estar aquí, Dios me puso, así es que se friega, ¿no? Eso es lo que significa. Y pues bueno, está en francés, sigue estando en francés. Fue hasta después de la Guerra de los 100 Años cuando se afianzó una identidad en torno a la lengua inglesa y a una cultura pues más diferenciada, ¿no? Con respecto a Francia. Efectivamente así es. Hay otra cosa que por ahí mencionaban hace rato los compañeros, no recuerdo quién de los compañeros que expuso lo mencionó, que es lo relativo a así es, María José, es un principio de presunta legitimidad, por supuesto, el derecho divino, pero también junto con el derecho divino se apelaba, porque el derecho divino lo puede reclamar pues cualquiera, ¿no? Decir, pues ¿saben qué? Entérense que Dios me puso aquí, yo soy el nuevo rey. Cualquiera podría pretender reclamarlo, ¿no? Pero en este caso eso de mi derecho
se refiere al derecho también basado en tradiciones, en leyes, en dinastía, en sangre, pues, etcétera, ¿no? También a eso, o sea, eso va de la mano. No solamente Dios me señaló con el dedo y yo soy el monarca legítimo, sino está ligado también a esto otro, ¿no? Así es, Miguel, aunque el hecho de que estuviera en alemán procede, bueno, es que el Reino Unido, o Inglaterra más bien dicho, su nombre Reino Unido es, si no me equivoco, de fines del 18, principios del 19, pero Inglaterra, Gran Bretaña, Reino Unido, este territorio, pues ha tenido diversas dinastías, ¿no? Dinastías de origen francés, como lo eran los normandos o lo eran los Plantagenet, y sus derivados, los Lancaster y los York. Dinastía de origen más propiamente inglés, como lo fueron los Tudor, pero posteriormente, cuando se agotó la línea de los Tudor, entraron los Estuardo, que eran escoceses, con Jacobo I, ¿no? Después de Isabel. Isabel era Tudor, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Después entró Jacobo, que era hijo de María de Escocia, Stuart. Y esta fue una línea que se mantuvo más o menos, aunque se le atravesó la guerra civil, que los derrocó un tiempo, ¿no? Tuvo que haber una restauración de esta misma casa real. No más que ahí por broncas religiosas y una serie de cosas, pretensiones de algunos de volver al catolicismo y demás, ascendió la casa de, me parece que Orange, creo que fue de Orange, y fue desplazada la casa de Stuart. Creo que la última monarca fue Ana, la reina Ana, en las primeras décadas del siglo XVIII, y bueno, pues luego fue de Hannover, me parece, y de Sajonia Coburgo y Gotha, y de no sé qué, y de no sé cuánto, y finalmente, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, se hicieron llamar de Windsor, simple y sencillamente porque su origen era alemán, y no era políticamente correcto cuando el archienemigo era Alemania, que el título, el apellido, pues, de la dinastía gobernante en Inglaterra fuera, me parece que era Sajonia Coburgo y Gotha, creo, algo así, porque era descendientes de Alberto, el esposo de la reina Victoria. Creo que por ahí va la cosa. A lo mejor me estoy haciendo un poco bolas, pero de ahí se deriva estos vínculos con los alemanes, con Hannover, y holandeses también. Primero con holandeses y luego con alemanes. Con Orange y luego con Hannover, y luego, a raíz de la reina Victoria, con la casa de Sajonia Coburgo y Gotha, etcétera, ¿no? Hasta que en tiempos, insisto, de la Primera Guerra Mundial, asumieron el nombre de Windsor. Simplemente se cambiaron el nombrecito. Margarita, profe, considero que Inglaterra toma Sí, por supuesto, Margarita, así es. Inglaterra también asumió un orgullo nacional porque se convirtió de manera muy clara en una potencia, ¿no? Al expandirse colonialmente, etcétera. Y probablemente de manera más significativa todavía, en el transcurso del siglo XVIII, en las múltiples guerras que hubo, que estaremos comentando algo al respecto por ahí, porque pormenorizar todas las guerras habidas y por haber es un mundo de información, pero estaremos viendo algo por ahí. Inglaterra fue ganando, ¿no? Particularmente en la guerra de los 7 años y en la guerra franco-india, que fue su correspondiente en América, a mediados del siglo XVIII. Con ello, Inglaterra fue desplazando a Francia como superpotencia mundial, con posiciones estratégicas en muchas partes del mundo, ¿no? Se fue dibujando de manera cada vez más clara el imperio británico, en el que nunca se pone el sol y no sé cuánta fantochada, se fue dibujando eso realmente, ¿no? Así es, Margarita. Sí, gracias. Gracias por la confirmación del comentario. Margarita, bueno, supongo que ya, no sé si quieras comentar algo más. Discúlpame que no había visto tu mano. No, ya no, profe, gracias, solo iba a aportar eso. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Diana, ¿algo que agregar? Profe, más bien, o sea, más que un comentario, es una pregunta.
ya no sobre el tema, sino sobre la dinámica de la clase. El semestre pasado con Edad Media nosotros exponíamos el tema y en la siguiente clase o justamente finalizando la exposición, digamos que usted exponía el mismo tema, digamos que para aclarar. ¿Este semestre no lo vamos a llevar así? Solamente lo haremos en algunos temas, Diana, ¿sí? Ok. Desde el principio les comenté que en relación a en esta clase yo estoy de emergente, no tengo ni la misma experiencia ni la misma, el mismo material, pues, que tengo en medieval, donde tengo como 15 años de dar esa clase. No es la misma situación de mí con respecto a esta clase. Eso, lo digo abiertamente. Entonces, en relación a algunos temas, sí, con gusto, de los que tengo más experiencia, preparación, material, qué sé yo, con gusto podremos ver algún repaso, por decirlo así, ¿no? En relación a otros temas, es algo que no lo tengo preparado, salvo así, con el intercambio oral como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Será la manera como trabajaremos, digamos, el repaso de algunos temas, ¿sí? Carlos, adelante. Sí, profesor, otra cosa que acabo de recordar ahorita, el año pasado estaba hablando con un compañero mío desde la universidad. Se llama Jordi, es catalán, está estudiando en la Universidad de Barcelona, la carrera de Historia también, y estaba comentando con él sobre la conformación política de España, porque fue cuando estaba poniéndose un poquito más fuerte la onda del movimiento independiente catalán. Y lo que me explicó, lo que les dijeron sus maestros, esto es anecdotal, así que no tampoco tiene mucha fuerza decirlo. Cataluña, el condado de Cataluña se unió a la corona del Reino de Aragón bajo ciertas condiciones muy específicas, y luego la corona de Aragón se terminó uniendo con la corona de Castilla, que ya tenía la corona de León y Galicia antes. Él me cuenta que hasta 1600 o 1700 se les iban considerando como que reinos separados, a pesar de que estaban como que bajo la misma casa o estado. Y no fue hasta como que las reformas borbónicas que empezaron como que a bajarle de que a la independencia de estas regiones, a pesar de que pues, todos eran como que iguales. Entonces, lo principal que quiero como que agregar es de que a pesar de que podemos ver a España como que unida, no está unida en sí. Está como que pegada con pegamento, que está como que muy sueltecito, que se mueven, pero está junto. Porque podemos ver que la mayoría de los movimientos son liderados por el Reino de Castilla. La colonización son castellanos, las guerras más que nada son ejércitos de castellanos. No se recluta mucho de las regiones autónomas del reino, si mal no recuerdo. Entonces, eso es como que me gustaría comentar, porque comentamos de España, pero no es como que España en sí no existe hasta mucho más adelante. O como un reino unificado, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Carlos. Perdón, no sé si ya concluiste. Sí. Sí, sí, completamente de acuerdo, así es. De hecho, qué bueno que me lo recordaste porque es un punto que quería mencionar hace rato a partir de un comentario de algo que habían comentado los compañeros que expusieron, no recuerdo cuál de los tres, vaya, no recuerdo cuál de los tres. Y tiene que ver con esta cuestión de la integración, esta cuestión de la identidad interna de estos países. Consideremos, por ejemplo, que además de la separación institucional entre los reinos españoles, o entre los reinos del Reino Unido en las Islas Británicas, porque se mantenía esta separación institucional, es decir, cada uno tenía su propia asamblea, costumbres, instituciones, etcétera, etcétera, incluso normas constitucionales en algunos casos, etcétera. Por ejemplo, Castilla nunca tuvo ley sálica, pero Aragón sí. Entonces eso marcaba ahí por cierta diferencia que generó todavía tan tardíamente como principios del siglo XIX que hubiera, no propiamente una ley sálica, pero sí una especie de ley de preferencia por la vía masculina, que de alguna manera se mantiene hasta hoy en día, por cierto, ¿sí? El rey Felipe es menor que sus dos hermanas, o al menos una de ellas, y sin embargo el monarca es él, ¿no? Porque es varón, así de simple. Así eran las normas. Creo que hoy en día ya no está así. Además, pues él se fregó porque solo tiene hijas. Entonces no hay de otra más que, si es que España conserva monarquía, será mujer, su próximo monarca.
Pero pues bueno, esa es una normativa. Bueno, sin irnos más lejos, Inglaterra no tenía leyes sálicas y sin embargo Enrique VIII estaba obsesionado por tener un hijo, ¿no? Que no sirvió para un cacahuate el que finalmente pudo tener. Las de realmente bastantes tamaños fueron sus hijas, ¿no? María, nomás que murió pronto, e Isabel. Y bueno, en fin. Lo que quiero decir con todo este rollo entonces es que no existía una integración o unificación cultural, institucional en estos países. Pensemos en la diversidad lingüística en España de entonces y de ahora, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántas lenguas hay en España? Pues varias, ¿no? Está el vasco, que se cuece totalmente aparte. Está el catalán. Está, también se habla algo de occitano, si no me equivoco por ahí. También en la región vasca se habla de Eutretska, no me acuerdo cómo se llama ese. Esa es la lengua vasca, esa es la lengua vasca. Ellos le llaman en su propia terminología euskera, pero esa es la lengua vasca. Bueno, nosotros castellanizado le decimos lengua vasca o vascuense. Es esa, es la lengua vasca, es una lengua sui generis totalmente, pero está el catalán, insisto, está el gallego, está obviamente el castellano y están las variaciones, dialectos, por decirlo así, del castellano, como el andaluz o el valenciano, que se cuecen aparte. Si uno los escucha, uno dice, ¿qué carajos están diciendo? Pues están hablando tu mismo idioma, pero no les entiendes. Porque lo hablan de una manera muy como dialecto, aparte, ¿no? Es de esas variaciones extrañas que tiene el castellano o el español. Es como escuchar a no sé, a un cubano o un argentino hablando en su jerga. No le entiende uno mucho. Pero bueno. Lo que quiero decir es que en España existían muchas lenguas diversas y esto generaba identidades culturales distintas, divisiones, separaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero España no era el único caso. Esto pasaba también en Francia. En el norte se hablaba la lengua de Wal, en el sur la lengua de Oc y el provenzal y otras lenguas por ahí que se atravesaban. Eran varias las lenguas, ¿no? Algo similar ocurría en Italia también. El italiano se deriva de la lengua toscana, pero en el sur se hablaba otra variación, ¿no? Y en las otras regiones otras variaciones. Entonces, bueno, pensemos también en el caso de las Islas Británicas. Aún se mantenían lenguas derivadas, y se mantienen hasta la fecha, aunque muy relegadas, lenguas derivadas de los, digamos, lenguas célticas, ¿no? En la zona escocesa, en la zona galesa, en la zona irlandesa. En fin. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, no sé quién habló, pero sí, adelante. Andrea, Adelante, Andrea. Aunque por varios siglos, incluso hasta años recientes, bueno, no muy recientes, como hasta los 60 o 50 o 60, los ingleses todavía tenían instituciones donde no permitían hablar a los galeses su propio idioma o a los irlandeses, y en Escocia también, o sea, se están empezando a meter programas para enseñar gaélico escocés, porque debido a la batalla de Culloden, toda esa cultura la liquidaron los ingleses. Sí, de acuerdo, Andrea, así es. Efectivamente ha habido una dialéctica extraña en esto, donde existían esas diversas lenguas. Después ha habido momentos, intentos, esfuerzos políticos por acallarlas. Esto ha ocurrido en el Reino Unido, en España ocurrió de manera muy marcada en la época de Franco, en Francia ocurrió de manera muy marcada a partir de la Revolución. Tratar de cerrar filas en torno a una sola lengua, quiero decir. Y después, ahora en nombre de lo políticamente correcto y ahora porque está de moda más las pluralidades y cosas así, ahora dijo mi mamá que siempre sí tienen derecho a hablar sus lenguas. Aquí en México, por ejemplo, los libros de texto eran en español y solo en español y se friegan y hablan español si quieren ser mexicanos. Sin embargo, a partir de la primera mitad de los años 90, empezaron a promulgarse libros de texto, a emitirse libros de texto gratuitos en lenguas indígenas, bajo la lógica de que fueran cuando menos bilingües, ¿no? Las personas de comunidades indígenas, pero que se conservara, que existía ese derecho a que se conservara su lengua originaria, ¿no?
pues bueno, esto ha sido variable históricamente. Bueno, perdón, no sé si te dejé con la mano alzada, Carlos, o se te quedó. No, sí se quedó, creo. Pero aprovecho porque quería comentar algo. Sí, vamos a tener alguna otra oportunidad en la que hablemos de España específicamente. Yo sé que la siguiente clase son la expansión colonial, pero específicamente de España. Sí, volveremos a retomar el tema de España, sí. Sí, así es, Carlos. Entonces, se me ocurrió que, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, mis compañeros. Podría comentarle a mi amigo de Barcelona si les interesa unirse a una de nuestras clases y a ver qué conocimiento nos puede dar de lo que aprende en la Universidad de Barcelona. Podría ser, me parece muy bien. Lo que él nos pueda compartir sería muy valioso, sin duda. Sí, lo que él nos pueda compartir sobre, digamos, de manera general la historia de España, bueno, aunque tal vez gire mucho en torno a Cataluña, pero la historia de España durante este periodo, que es lo que estamos revisando, que viene siendo siglo XVI, bueno, fines del siglo XV a mediados del siglo XVIII, que es lo que nos interesa para fines de esta clase. Entonces, sí. Con su permiso, le extiendo una invitación. Si gustas, Carlos, ojalá que haya coincidido. ¿Ahorita qué horas serán por allá? Son como las 7 de la tarde, ¿no? Son las 6, 7, ok. Sí, entonces supongo que no habría bronca de horario. Sí, me suena viable. Entonces, sí, gracias, Carlos. Yo creo que sí sería pertinente. Sería cuestión nomás de checar la fecha correspondiente, ¿no? Ya está. Bueno, compañeros, se nos ha ido el tiempo. Tenía la intención de que comentáramos algunas generalidades en torno a al proceso de transición entre la Edad Media y la modernidad, que, bueno, se los voy nada más así en un minuto a mostrar, nomás para que vean que sí lo tengo aquí preparado, que no crean que les estoy echando mentiras. Creo que por ahí a la gente que llevó clase conmigo en primer semestre, veíamos por ahí algunas de estas cuestiones. Comentar algunos de los procesos culturales que incidieron sobre estos cambios, el desarrollo de la imprenta, la revolución copernicana, el humanismo, el renacimiento artístico, perdón, no sé si está avanzando tan rápido como yo lo estoy avanzando ahí la visualización de ustedes, la reforma protestante, que después veremos más a detalle, la contrarreforma católica, cambios económicos, el desarrollo del capitalismo mercantilista, cómo se consolidaron algunos estados nacionales, no todos obviamente, algunos rasgos del estado absolutista, que después veremos más a detalle obviamente, cambios en la estructura de clases sociales, descubrimientos geográficos, etcétera. ¿Sí? Son varios factores por ahí generales que me gustaría que destacáramos, pero bueno, tan pronto como haya tiempo, como el tiempo nos lo permita, lo estaremos haciendo, ¿ok? Por ahora prefiero respetar los tiempos de los equipos que están exponiendo, como los compañeros que expusieron hoy, y bueno, darles voz a ustedes también para preguntas o comentarios, ¿no? No monopolizar yo ahí la exposición, ¿no? Bueno, compañeros, por hoy concluimos. Nos vemos entonces el lunes y escuchamos, por favor, en su momento a los equipos 5 y 3. El equipo 5, que son Arnoldo, Brenda, Carlos Liberato y David. Y el equipo 3, que son Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo. Bueno, nos vemos, compañeros. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Hasta luego.